Buenos días, chicos. Continuamos la serie de vídeos dedicados a las moléculas portadoras de la información genética. En este cuarto vídeo vamos a explicar cómo se dividen los núcleos de las células eucariotas mediante los procesos de mitosis y meiosis. La mayor complejidad de las células eucariotas con respecto a los procariotas, su mayor contenido de ADN y el hecho de que muchos organismos eucariotas sean pluricelulares son la causa de que los procesos de reproducción celular sean más complejos. El método de división más extendido entre las células eucariotas es la mitosis. Si bien existen otros procedimientos, algo especiales para casos muy concretos, como la meiosis. La mitosis es el proceso por el que el núcleo de una célula eucariota da lugar a dos núcleos hijos con idéntica dotación cromosómica que el núcleo de la célula madre. Esta división del núcleo se acompaña normalmente de la división del citoplasma o citocinesis. Se trata, en conjunto, de un proceso complejo, merced al cual las células hijas reciben exactamente el mismo número y clase de cromosomas que poseía la célula progenitora. Esta modalidad de división celular asegura un reparto equitativo del material genético e implica profundos y complicados cambios estructurales, muy especialmente en el núcleo, que durante la mitosis deja de existir como tal. La división mitótica tiene diferente significado biológico según a qué tipo de organismos pertenezca la célula. Así, para los unicelulares, representa la forma de reproducción del individuo, mientras que en los pluricelulares persigue el crecimiento del organismo, el desarrollo o la renovación de las estructuras. Aunque la mitosis es un proceso continuo, para comprenderla mejor la vamos a dividir en cuatro fases: profase, metafase, anafase y telofase. Muchos científicos distinguen la quinta fase, la prometafase, y otros hablan de varias subfases en cada una de esas fases: profase tardía, metafase temprana, etc. Nosotros vamos a utilizar el sistema clásico de solo cuatro fases. A partir de la anafase se desarrolla paralelamente el proceso de división del citoplasma, denominado citocinesis. El periodo que transcurre entre dos divisiones mitóticas sucesivas, completando el ciclo celular, se denomina interfase, y en ella la célula crece, se diferencia, realiza las funciones celulares y cuando se prepara para una nueva división, duplica su ADN. En la interfase se pueden distinguir tres periodos: el periodo G1, de crecimiento y desarrollo celular; el periodo S, de duplicación del ADN y de los centriolos; y el periodo G2, de preparación para la siguiente mitosis. Los acontecimientos más destacados que suceden durante la profase son: la cromatina se condensa paulatinamente, haciéndose visibles los cromosomas. Cada cromosoma aparece longitudinalmente dividido en dos cromátidas, unidas por el centrómero. Estas cromátidas son idénticas entre sí, ya que son las dos copias de una molécula de cromatina originadas durante la duplicación de la fase S de la interfase. Durante la interfase, los centriolos se habían duplicado. Ahora, cada pareja de centriolos se va hacia un polo de la célula y, entre ellos, crece el huso acromático, una estructura originada por el crecimiento de microtúbulos y que tiene la finalidad de facilitar el reparto de los cromosomas. En las células vegetales, carentes de centriolos, el huso se forma igual, pero en este caso entre los dos casquetes polares. Durante la profase, el huso se encuentra fuera del núcleo. Al condensarse los cromosomas, desaparece el nucleolo. La envoltura nuclear también desaparece, formando pequeñas vesículas. Estas permanecerán en las inmediaciones del huso y a partir de ellas, en la última fase de la mitosis, se volverán a formar las envolturas de los núcleos hijos. En la metafase, los cromosomas se sitúan en el plano central de la célula, unidos por sus centrómeros a las fibras del huso. De este modo se forma la placa ecuatorial, en la que los cromosomas se mantienen en tensión, porque cada cromátida es estirada hacia un polo. En la anafase, las fibras del huso comienzan a cortarse hacia cada polo, tirando del cromosoma,
de forma que éste se rompe por la mitad y cada cromátida comienza a emigrar hacia un polo. Ten en cuenta que cada cromosoma metafásico tiene dos cromátidas, y en esta fase se separan, dando lugar a dos cromosomas anafásicos, que presentan una sola cromátida y tienen forma de bastón. Como consecuencia del acortamiento de sus fibras, al final de la anafase, el huso habrá desaparecido. Al inicio de la telofase, hay un juego de cromosomas con una sola cromátida en las inmediaciones de cada polo. Estos cromosomas se desespiralizan paulatinamente, adoptando el aspecto de la cromatina. Se forman las envolturas nucleares alrededor de los núcleos hijos y vuelven a aparecer los nucleolos. Por otra parte, en algún momento de la anafase o de la telofase, se inicia la división del citoplasma o citocinesis. En las células animales se produce por segmentación. Un anillo contráctil, formado por filamentos de actina, se contrae y produce la estrangulación del citoplasma, mientras que en las células vegetales tiene lugar la formación de un tabique a partir de vesículas del aparato de Golgi, que se fusionan originando un nuevo segmento de pared celular y de membrana plasmática que separan ambas células. Al finalizar la división celular mitótica, cada célula hija entra en un periodo de interfase, de duración variable. Al conjunto formado por la división celular y la interfase se le denomina ciclo celular. Y es de destacar que la célula no puede hacer las dos cosas a la vez. O se está dividiendo o está realizando sus funciones celulares. Por ello, algunos desórdenes del ciclo celular, como el cáncer, son tan graves, porque las células están dividiéndose continuamente, de forma que no pueden realizar sus funciones. A continuación, vamos a hablar de un proceso que tiene lugar solamente en los organismos con reproducción sexual, es la meiosis. Se trata de un tipo especial de división celular que posibilita que las células con una dotación cromosómica diploide den lugar a células haploides. Como sabes, los organismos con reproducción sexual nos desarrollamos a partir de una célula huevo, el cigoto, que se forma al fusionarse los núcleos de los gametos, el óvulo y el espermatozoide. En los organismos con ciclo diplonte, la meiosis tiene lugar durante la formación de dichos gametos, por lo que estos son células haploides. Es decir, poseen un único juego de cromosomas, de manera que, al fusionarse sus núcleos, se origina un cigoto diploide, con dos juegos de cromosomas, uno procedente del óvulo, otro procedente del espermatozoide. El hecho de que los gametos posean una dotación cromosómica haploide es de suma importancia, ya que en caso contrario, el número de cromosomas se duplicaría generación tras generación. Otro aspecto importante de la meiosis es que origina una gran variabilidad de gametos, ya que en ella se produce la recombinación entre los cromosomas homólogos, que intercambian fragmentos entre sí. Durante la meiosis, una célula diploide sufre dos divisiones celulares consecutivas, originando cuatro células haploide, por lo que se dice que es una división reduccional, ya que reduce a la mitad la dotación cromosómica de las células de nueva formación. Por lo tanto, vamos a estudiar la meiosis como dos divisiones consecutivas, que, a su vez, se dividen en las mismas fases de una mitosis normal. Comenzaremos por la primera división meiótica. La profase 1 es la fase más larga de la meiosis. En su transcurso tienen lugar diversos acontecimientos similares a los de la profase mitótica: espiralización de la cromatina para que aparezcan los cromosomas, desaparición de la envoltura nuclear y formación del huso acromático, pero a diferencia de esta, en la profase 1 meiótica, los cromosomas homólogos se aparean e intercambian fragmentos de ADN. Por ello, la profase 1 se divide en 5 periodos. Leptoteno, en el que los cromosomas se hacen visibles, apareciendo cada uno de ellos formados por dos cromátidas que permanecen estrechamente unidas por los centrómeros. Cigoteno, en el que los dos cromosomas homólogos de cada pareja se aparean longitudinalmente, gen a gen. A este proceso
se le denomina sinapsis. Paquiteno, donde se completa la sinapsis y se aprecian perfectamente las parejas de cromosomas homólogos, que al constar cada uno de ellos de dos cromátidas, se denominan tétradas, ya que en conjunto contienen 4 cromátidas. Durante este periodo, la proximidad de las cromátidas permite que se establezcan puntos de contacto en los que se intercambian segmentos de ADN. Este proceso recibe el nombre de entrecruzamiento y tiene como consecuencia la recombinación. Durante el entrecruzamiento, un fragmento de una cromátida puede separarse e intercambiarse por otro fragmento de la cromátida correspondiente de su homólogo, y como consecuencia se produce el intercambio de genes o recombinación genética, con lo que aumenta la variabilidad. Diploteno, en el que los cromosomas homólogos comienzan a separarse, aunque permanecen unidos por los puntos en los que se produjo la recombinación. Estos puntos tienen forma de X, por lo que son llamados quiasmas. Y diacinesis, donde se produce la separación total de los cromosomas homólogos. Paralelamente, desaparece la envoltura nuclear y se forma el uso acromático. A continuación, en la metafase 1, el uso acromático está totalmente formado y las parejas de cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial de las células, como sucede en la mitosis. Pero, en este caso, cada pareja de cromosomas homólogos se une por sus centrómeros a una de las fibras del uso. La anafase 1 es la fase reduccional. En ella, los filamentos del uso se acortan tirando de cada cromosoma de las parejas de homólogos que se separan. Cada cromosoma de cada pareja se va a un polo. Recuerda que en la mitosis se iba cada cromatida de cada cromosoma, y aquí lo hacen los cromosomas de cada pareja de homólogos. Como consecuencia, las células hijas tendrán la mitad de cromosomas, uno de cada pareja. Por último, durante la telofase 1, se reconstruyen los núcleos de las células hijas, se descondensan los cromosomas, reaparece el nucleolo y se divide el citoplasma. Las células formadas poseen un solo juego de cromosomas, y estos, debido a la recombinación, son diferentes a los cromosomas originales. Tras la primera división meiótica, puede darse un periodo de reposo, una interfase en la que no se produce duplicación del ADN. Y después, una segunda división meiótica. Esta es, en lo esencial, similar a una mitosis normal, por lo que no vamos a volver a explicarla. El resultado final de la meiosis habrá sido la formación de 4 células haploides con diferente información genética entre sí. Bueno, chicos, con esto se completa el vídeo dedicado a la división celular mediante mitosis y meiosis. A continuación, te ofrecemos una actividad en la que representes e identifiques los procesos que suceden en cada una de sus fases. Hasta pronto.